¿Qué tal, amigas y amigos? En esta ocasión nos encontramos con el doctor Mario Fuente Carrasco, quien es vicerrector de la Universidad de la Sierra Juárez, un importante espacio educativo de nuestro estado y que forma parte del sistema SUNEO en la entidad. Pero antes que nada, agradecer, doctor, su presencia a este episodio y primero también conocer su trayectoria, doctor. Un gusto de antemano. Al contrario, muchas gracias por la invitación y es un buen foro para poder comentar las experiencias que hemos tenido. Yo estudié biología en la Universidad Autónoma Metropolitana y llegué a Oaxaca desde 1986. Desde entonces he desarrollado mi actividad tanto de docencia como investigación en el estado. Ingresé en un proyecto muy interesante que era de la Unidad Regional de Culturas Populares, que en ese momento estaba por la SEP. Estuve desde el 86 hasta el 92 en Guajuapa en estos proyectos. En 1992 me traslado a la Universidad del Mar con áreas completamente diferentes y desde el 2008 estoy en la Sierra Juárez dentro también del sistema de universidades estatales, la Universidad de la Sierra Juárez, y desde entonces estoy con estas actividades muy a gusto en los proyectos que hay y que hemos desarrollado en estos años. Conocemos parte de su trayectoria y la parte que tiene que ver mucho con la parte ambiental, el cuidado de los recursos naturales, y en el cual usted es especialista en este ramo. Sabemos de que uno de los problemas por los cuales hemos atravesado a lo largo de los años en nuestro país, en nuestro estado y por supuesto que en nuestro planeta, que tiene que ver mucho con el cambio climático. Y a raíz de la pandemia que se presentó en 2020, que a todos nos agarró de sorpresa, pues nos invita pues a adaptarnos a estas circunstancias, pero también cuál ha sido, doctor, usted que conoce el tema ambiental, la causa por la cual podríamos pensar que se ha generado todo este desequilibrio en nuestro medio. Sí, es una pregunta que requiere una respuesta compleja, pero trataremos de reflexionar y sintetizar algunas reflexiones, ¿no? En primer lugar, también el tema del cambio climático está vinculado con otros asuntos y que en el caso del estado de Oaxaca nos compete también la relación que hay entre el cambio climático y el aspecto de la pérdida de la biodiversidad. No podemos desligarlo. Y en ese sentido, creo que el problema es, lo decía hace rato, demasiado compleja porque hay varias dimensiones que es necesario que también nuestro público conozca la perspectiva que tenemos. Uno de los elementos es que hay que reconocer que frente al cambio climático se tiene que actuar bajo un principio de responsabilidades compartidas pero diferenciadas. No es lo mismo un grupo que genera una gran contaminación como otros. Y en este sentido, lo que hemos planteado nosotros es que hay que reconocer que somos una sociedad altamente heterogénea. Uno de los criterios que se ha utilizado para decir si somos heterogéneas es el ingreso económico. Y como todos saben, un pequeño porcentaje de la población recibe un alto porcentaje de ingresos y viceversa. Y ese es un asunto que también hay que tomar en cuenta en estos temas. Y también que somos una sociedad altamente diferenciada culturalmente y que también ese elemento es importante para poder percibir lo que es el fenómeno del cambio climático, la pérdida de biodiversidad, pero también sus alternativas. Entonces, en ese sentido, también veo que la actitud que tenemos nosotros como sociedad frente a la naturaleza es muy heterogénea. Y quiero comentar dos asuntos. El tema del cambio climático involucra también dos asuntos, decía. En primer lugar, lo que nos da la impresión es que nuestra relación con la naturaleza puede ser de muchas formas, pero nosotros estamos abordándola de manera muy esquemática, dos asuntos. ¿Cuánto estamos extrayendo de la naturaleza? Y en el tema que mencionas, ingeniero, es muy evidente que estamos extrayendo mayor capacidad de recursos de los que podrían renovarse. Este es un problema que podríamos llamar de extracción y que está vinculado con el tema del cambio climático. Por ejemplo, los bosques son una buena fuente para captación de dióxido de carbono, pero el otro extremo del problema, los problemas ambientales, es que estamos saturando la atmósfera, en este caso la atmósfera, los océanos, el agua, de residuos que no tienen el tiempo suficiente para reintegrarse. El tema del dióxido de carbono, que es el indicador
que se toma para el tema del cambio climático, gases de efecto invernadero, no es el único, pero es el indicador, y no hemos tenido la capacidad de que la alta generación de excedentes de dióxido de carbono se puedan reincorporar en los ritmos que eran anteriormente en los ciclos lógicos que teníamos. Y hay que tomar en cuenta que cuando hablamos de la humanidad estamos hablando de un periodo pequeñito geológico, porque estos fenómenos han sido anteriormente en dimensiones geológicas que son miles de años. Y esa es la preocupación, que en pocos años, que desde la época, desde hace 200 años, los gases de efecto invernadero se han saturado de manera muy diferente. Y resumo lo que me comentaba al principio, que creo que uno de los puntos claves es asumir que hay responsabilidades diferentes también. No estamos compartiendo las mismas responsabilidades y también debe haber otras acciones que complementen esto. ¿Qué se tiene que hacer, doctor, para poder resarcir, digamos, como este desequilibrio? ¿Hacia dónde tendríamos que pues tomar responsabilidad? ¿Considera usted muy bien de que no solamente es responsabilidad de una parte, sino que es todo un proceso quizás que requiere de una gran reflexión hacia dónde vamos como humanidad, qué hemos hecho bien, qué hemos hecho de manera incorrecta y si hay las condiciones o de qué manera poder generar las condiciones para que podamos pues mitigar estos impactos que podríamos considerarlos negativos hacia nuestro medio? Sí, uno de los debates que se ha dado para poder enfrentar este tema es hablar si necesitamos hacer soluciones globales y hacer grandes medidas, que sí es importante. La otra parte de las perspectivas que se han tomado en debate es que también son importantes las acciones a nivel local, y esta disyuntiva entre acciones a nivel global y local nos generan a veces unas incertidumbres muy fuertes. En este momento, desde donde estamos trabajando, que es en la Sierra Juárez, yo hablaría de la importancia de las acciones de tipo local, que tienen repercusión a nivel global, pero que hay que tomarlas en cuenta. El primer punto que veo y que tiene que ver con lo que comenté hace un momento es que la noción de desarrollo sostenible, que la tenemos impregnada todos, se interpreta de manera diferente en función a los grupos sociales. Todos podemos estar de acuerdo en qué es lo que queremos, un desarrollo sostenible. El debate que hemos visto nosotros al interior de acá es que los cómo es donde está el debate. ¿Cómo hacemos esto? Y creo que las comunidades de la Sierra Juárez, en su mayoría, sin estárselo proponiéndolo explícitamente, ya tienen unas estrategias del cómo, de los cómo, que pueden ser diferentes desde otros puntos de vista. En los cómo yo he identificado varios asuntos. El primer tema que yo veo que me parece altamente relevante y que hay que entenderlo culturalmente es que en nuestra sociedad actual tenemos al individuo como la esfera de la sociedad, y en las comunidades de la Sierra Juárez el individuo existe, pero no desaparecen los intereses comunitarios. Esta dualidad de intereses individuales y comunitarios es muy interesante de tomarlo como las alternativas que se dan en la sierra, donde lo comunitario a veces equilibra los excesos de los individuos. Ese es un punto que veo muy relevante, que a veces pasa desapercibido. Y muchos plantean que esto tiene que ver un poquito con la ascendencia cultural zapoteca, chinanteca, mije, que ya había en la región. Pero también tiene que ver con el tipo de tenencia de la tierra que genera una necesidad de llegar a acuerdos, y que me parece muy interesante que no se puede extrapolar a otros lugares. La otra solución es que yo veo de manera interesante es articular tres aspectos que han hecho ahí. Nosotros somos estudiosos de eso, pero quienes nos enseñan son las comunidades. Uno, que están tratando de hacer una generación de excedentes para que puedan también las comunidades distribuir esa riqueza, y ese es un elemento clave que se ve en la silvicultura y otras actividades, pero se requiere ampliar. Y lo que me parece altamente relevante también en las comunidades es que no tan solo interesa la generación de excedentes, sino están preocupadas en que esa generación sea una distribución lo más justa y equitativa posible, porque puede haber generación de excedentes, pero se acumulan, volvemos al mismo problema. Y un tercer elemento, entonces decíamos, es la generación de excedentes, su distribución, y un tercero es que yo he percibido que hay ciertos mecanismos de control de que permitan lo que comenté hace un rato,
que no se extraiga más de la cuenta que no pueda la naturaleza renovarse, pero también tampoco que se deposite en la naturaleza mayor cantidad de materia, energía que no pueda llegar a hacer este flujo. Y cierro con un punto más, el asunto de la democracia participativa. Es decir, la democracia participativa va a ser un elemento clave que viene a cerrar esto. Vamos como comunidad a definir las estrategias de qué extraemos, cuánto desechamos, cómo lo hacemos, pero que sea definido a partir de uno de los instrumentos fundamentales de las comunidades, que es las asambleas con sus criterios de una democracia directa. Y me parece como aportaciones muy importantes que no se pueden extrapolar a otras comunidades, pero que sí sirven de ejemplos para guías para este punto. Es más bien al revés, ¿qué nos han enseñado las comunidades a nosotros, los académicos? ¿Y cómo debemos de aprender eso? ¿En qué debemos de acompañarnos? En ver esos mecanismos de monitoreo ambiental, etcétera. Por lo que entendemos, doctor, el hecho de que tengamos los recursos no es para que no los ocupemos o los utilicemos, sino desde una parte racional, como usted bien comenta, que se realizan en la Sierra Juárez, ¿no? Y ahí van los términos que pareciera que significan lo mismo, pero usted como experto pudiera decirnos, ¿es lo mismo la sostenibilidad que la sustentabilidad? Sí, es un debate que no vamos a tener fin, pero yo lo plantearía en términos de que hay dos perspectivas que estoy esquematizando demasiado para poder ver los aspectos específicos. Voy a esquematizar. Un extremo muy amplio es una perspectiva de biologizar la economía o la sociedad y anteponemos intereses de no me toques esto porque pierdo la biodiversidad y se da una relevancia mucho más amplia a un tema, a un concepto de conservación que dice no tocar. Y en el otro extremo me da la impresión que tendemos a economizar lo ecológico, que si creemos que vamos a aprovechar los recursos naturales y que pongamos precio a esto, que digamos, si tú contaminas vas a pagar y que se exagere en la economización de los aspectos biológicos, también creo que estamos en dos extremos. Entonces, en este tema de la sostenibilidad, ese es el debate. E incluso en América Latina se habla más la idea de sustentabilidad que de sostenibilidad. Y tiene una lógica. Algunos comentan es que la sostenibilidad habla como que mantener la economía sostenible el mayor tiempo posible. Y otros dicen, ¿por qué no hablamos de que lo que importa es el sustento de la vida? Entonces, algunos plantean que hay que hablar más de sustentabilidad como un elemento que sostiene la vida más que sustenta la vida más que sostener la economía. Y es el gran debate. De hecho, muchos han dicho que desarrollo sostenible es una contradicción y algunos hablan mejor de sustentabilidad, porque algunos plantean que desarrollo inherentemente genera esta idea de economizar el desarrollo. Claro. Como usted sabe, Naciones Unidas en 2015 implementó la Agenda 2030, que precisamente viene a fortalecer el tema del desarrollo sostenible, que es lo que hemos estado ahorita hablando, y que parte de este comentario que usted abordó hace un momento decía, es que la Sierra Juárez ya tiene trabajo que por años se ha realizado, y algunos pues suponen de que quizás la Agenda 2030 no precisamente va a beneficiar el trabajo que se han estado ya realizando, pero habría la posibilidad de armonizar el trabajo que se está haciendo en las comunidades de usos y costumbres, que específicamente estábamos hablando de la Sierra Juárez, pero que también hay comunidades dentro del estado de Oaxaca que también han hecho un excelente trabajo en el cuidado de nuestros recursos y un uso, pues podríamos decir, sostenible o sustentable de nuestros recursos. ¿Cómo poder armonizar, cómo poder bajar este tema de la agenda a un trabajo que ya también de por sí las comunidades han estado desarrollando? La experiencia que tenemos en ese sentido ha sido muy positiva, porque los objetivos están planteados de una manera que puedan ser transversales, que puedan integrarse, y sus objetivos como reducir la pobreza nos da otra idea que, por ejemplo, que es el primero, cero hambre, ya son indicadores muy importantes y la experiencia que hemos tenido con las comunidades cuando hacen su plan de desarrollo ha sido favorable. Ahí creo que lo que los académicos tenemos que aprender
es a traducir los aspectos interculturales, saber elevarnos al nivel de concepción que tienen ellos sobre estas ideas. Yo lo veo muy favorable. Ha sido una experiencia interesantes y me da la impresión que también las comunidades que hemos participado con ellos, por ejemplo, Analcos o Gocho, están viendo esta situación. Cómo ver en su propia cosmovisión forma de sumarse a otras estrategias que ya están marcadas de manera internacional. Y hay detalles donde las comunidades ya muestran esto y hay otras situaciones en que falta el acompañamiento. Menciono 2 asuntos que falta un acompañamiento muy fuerte con las comunidades. Creo que las comunidades sí han tenido capacidad para cuidar los recursos, pero vemos que hay algunos retos todavía cuando son del desecho de excedentes materiales hacia el entorno. Me refiero que hay 2 asuntos muy importantes que la agenda nos puede ayudar. Cómo hacer estrategias que mejoren el tema del manejo de los residuos sólidos y el tema de las aguas, para tratar las aguas. Creo que esas son las 2 dinámicas que la agenda puede ayudar junto con la academia y las comunidades a ir más allá de los pasos que ellos han hecho. Claro, claro. De hecho, ahorita que acaba de comentar, creo que todos los 17 objetivos son importantes, pero hay uno que consideramos que creo también tiene de gran valor, que tiene que ver con el agua y con el saneamiento, ¿no? Decían que en los próximos años quizás vamos a tener la misma cantidad de agua, pero la calidad ya no va a ser la misma por todo el uso o el mal uso que se le ha dado, ¿no? De que a veces construimos plantas de tratamiento, pero no le damos un buen manejo, o a veces preferimos bajarle ahí a la palanca del sanitario o del depósito del sanitario, sí, que hacer algunos proyectos que a lo mejor pudieran ser un poquito más ecológicos o armónicos con el medio ambiente, ¿no? Ahí, ¿cuáles son los retos, doctor, que estamos enfrentando ahorita con respecto, sobre todo en el caso del agua? Sí, nosotros nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, hay unas comunidades que sí han hecho unas estrategias muy interesantes y otras nos falta afianzar eso. Lo acaba de decir, por ejemplo, voy a mencionar el caso de la comunidad de Benito Juárez. La comunidad de Benito Juárez es una comunidad emblemática en muchos sentidos, porque ellos en la década de los 90 empiezan a identificar una disminución del flujo del agua. Y lo que harían en otras comunidades cotidianas o normales dentro de los estándares de urbano, es decir, vamos a buscar más fuentes. Ellos dijeron, si buscamos más fuentes, vamos a seguir utilizando. ¿Y qué es lo que hicieron? Hicieron, con esta fuente que tenemos, vamos a cambiar algunos de nuestros hábitos de consumo y, por ejemplo, limitaron que ya no se usara WC. Y es una decisión en asamblea. Es una decisión de no un individuo, de varios. Dicen, vamos a usar baños secos, vamos a hacer una transformación para adaptarnos a las limitantes físicas que tenemos. Y eso fue a través de un proceso democrático. Y hay incluso situaciones que para nosotros podría hacerse como sacrificio. Por ejemplo, que no todas las tuberías llegan a las casas, sino que hay que retomar, y que hay ejemplos que se tienen que empezar a socializar, y ese es uno de los problemas fuertes, el tema de las plantas de tratamiento de aguas residuales, por ejemplo, y que tiene que ver con que también tenemos que cambiar nuestros hábitos de consumo. Claro, doctor, pues usted como representante de una institución académica y que está establecida en la Sierra Juárez, pues para todos siempre es ver a nuestra región de lo más armónico, de lo más pues podríamos decir desde un punto de vista social, que esté viviendo en paz, que esté viviendo en armonía. Para eso pues es todo un reto, ¿no? Sabemos que en la Sierra Juárez pues es una de las regiones donde los índices de inseguridad son mínimos, ¿no? Afortunadamente tenemos esa virtud de que las comunidades pues son organizadas, la totalidad de los municipios son de usos y costumbres, y eso permite que la máxima autoridad sea las asambleas comunitarias, ¿no? Pero también tenemos ese reto y esa responsabilidad, ¿no? Y a lo mejor es una gran oportunidad para que nosotros como Sierra Juárez en los próximos años podamos pues ver a la sierra como un modelo de vida, no solamente para nuestro estado, sino para nuestro país y para el mundo en general, ¿no? Y yo creo que ahí hay una gran responsabilidad de todos nosotros. Usted, doctor, ¿cómo ve? ¿Cuál es la visión? Por supuesto que hay que hacer cosas en el presente para que estas acciones
repercutan en algún momento, ¿no? Y no pensar solamente en el 2030, sino también en los próximos años, porque al final de cuentas nosotros vamos de paso, pero sí requerimos sentar las bases, ¿no? Y en ese sentido, ¿cuál es el trabajo o la visión que tiene la institución, ¿no? Que pues realmente es de gran responsabilidad, ¿no? Sí, creo que una siguiente fase que tenemos compromiso en la universidad, pero también las comunidades, es pasar de los apoyos o las relaciones de manera comunitaria a intercomunitaria. Por ejemplo, hay organizaciones como COSIC, ULADI, que actúan de manera intermunicipal, intercomunitaria, y creo que esa es una de las áreas que para el futuro tenemos que explorar. Por ejemplo, el manejo del agua tiene que verse desde las cuencas, y eso rebasa el ámbito del municipio, de la comunidad agraria, y son aspectos que ya los veo que están identificando y que se tienen que empezar ahora para poder tener una duración más amplia de los recursos que hay allá. Es un reto y que creo que lo están iniciando las comunidades. ¿Alguna última reflexión desde el punto de vista que tiene que ver con el desarrollo en nuestra región de la Sierra y lo que podemos seguir fortaleciendo a futuro, doctor? Pues reiteraría eso, ¿no? Cómo nosotros como universidad tenemos que romper nuestros esquemas a veces muy cerrados a cuestiones de conservación a ultranza o de economizar los recursos naturales, y tenemos que ser más empáticos con lo que están planteando las comunidades. Ahora también hay que reconocer que las comunidades de la sierra son muy heterogéneas, y entonces este punto que comenté hace rato de pasar de una interacción entre comunidad y comunidad a pasar a una relación en intercomunidades es un gran reto que tenemos como universidad para poder impulsar esas iniciativas. Pues de antemano, muchísimas gracias por su participación. Creemos que es de suma importancia lo que nos ha compartido y seguramente que no será ni la primera ni la última. Seguiremos aprendiendo de la experiencia que usted tiene y por supuesto que desearle el mayor de los éxitos en sus funciones. Pues muchas gracias, y las experiencias son las experiencias que captamos de las comunidades. Muchas gracias.